Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. En un sermón predicado la noche del jueves 17 de mayo de 1887, Spurgeon decía: la palabra no solo les permite ver cuáles son sus pensamientos, sino que también critica sus pensamientos. La palabra de Dios dice: de este pensamiento es vano y de aquel pensamiento es aceptable, de este pensamiento es egoísta y de ese pensamiento es como Cristo. Es un juez de los pensamientos de los hombres, y la palabra de Dios es tal discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón, que cuando los hombres viran y dan rodeos y se descarrían, les sigue la pista. No hay nada tan difícil de alcanzar como un hombre. Puedes cazar un tejón y perseguir a un zorro, pero no puedes descubrir a un hombre. Él tiene muchos repliegues y escondites. Sin embargo, la palabra de Dios lo sacará de su madriguera y se apoderará de él. Cuando el Espíritu de Dios trabaja con el Evangelio, el hombre podrá escabullirse y dar la vuelta, pero la predicación va a su corazón y a su conciencia y es conducido a sentirla y a someterse a su fuerza. Siempre quedo impactada por sus reflexiones, así que cada parábola es un nuevo y hermoso reto. Debemos analizar cada parábola en su contexto inmediato, su contexto amplio, histórico y redentivo. De esa manera nos cuidaremos de interpretaciones que podrán fascinar a algunos, pero que no tienen nada que ver con el propósito de la parábola y que oscurecen la palabra de Dios. Vayamos al texto y dejemos que el texto hable más que nosotros. La parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Mateo 21, del 28 al 32. Pero para comprender mejor la parábola, debemos ubicarnos en el contexto, en Mateo 21, del 23 al 27, y encontramos una discusión sobre la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21, del 23 al 27. Jesús, contestando con una pregunta, confronta a sus oponentes, poniéndolos en una disyuntiva. Me encanta cómo se manifiesta el carácter de Cristo y sus virtudes una vez más en esta conversación, reflejando la verdad, la sabiduría con determinación. Entonces Jesús relata esta parábola sobre el juicio, cuyo mensaje principal es que los pecadores arrepentidos de las faltas más viles pueden entrar al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Entremos en la caracterización de la parábola. En esta breve parábola, Jesús caracteriza las dos respuestas contrastantes al Evangelio. En el primer caso, el hijo al que se le pidió trabajar en la viña le dijo a su padre: no quiero hacerlo, pero después arrepentido fue. El segundo hijo le contestó a su padre: sí, señor, voy, y no fue. La implicación es que este hijo segundo quiso dar a su padre la falsa impresión de obediencia.
Cuando Jesús preguntó a los principales sacerdotes y los ancianos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dieron la respuesta obvia, el primero. La enseñanza de Jesús en esta historia es que hacer es más importante que tan solo decir. Por supuesto, es mejor para una persona decir que hará la voluntad de Dios y luego llevarla a cabo. Pero es muchísimo mejor negarse al principio y luego arrepentirse y obedecer, que hipócritamente aceptar desde un inicio para después no cumplir. En este escenario, hacer la voluntad de Dios se relaciona con la aceptación del Evangelio, recibir a Jesús como Mesías, como Salvador y nuestro Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Después que sus oponentes dieran la única respuesta posible a la pregunta que les hizo, Jesús le mostró la relación con la parábola. Estos dirigentes religiosos afirmaban obedecer a Dios, pero sus acciones negaban que Él tuviera algún lugar en sus corazones. Aseguraban tener anhelo por el Mesías y aclamaban su nombre, pero no les recibieron cuando vino. Por tanto, el Señor les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Nada pudo haberle enfurecido más, porque para ellos los publicanos y las rameras eran la escoria de la sociedad, peores tal vez que los gentiles. Los publicanos no solo eran estafadores sin piedad, sino que eran traidores a su propio pueblo. Las rameras eran la personificación de la inmoralidad. Los dirigentes judíos creían que si alguien estaba totalmente fuera de los límites de la misericordia de Dios, eran aquellos que pertenecían a estos dos grupos. Por otra parte, los hombres que ahora se hallaban delante de Jesús conformaban la élite religiosa, los intérpretes de la ley divina y guardianes del templo de Dios. Ellos afirmaban dar sus vidas en obediencia a Dios y vivían bajo la falsa idea de que debido a sus posiciones exaltadas y a sus muchas obras religiosas, de entre todos los hombres eran quienes más le agradaban. Sin embargo, Jesús declaró a estos orgullosos que los publicanos y las rameras, que optaron por desobedecer a Dios, pero que más tarde se arrepintieron, entrarían al reino de Dios. No porque fueran más justos o aceptables a Dios, sino porque estaban más dispuestos a reconocer su necesidad de la gracia divina que los presumidos sacerdotes y ancianos. La enseñanza de Jesús enfatiza en que la religión no califica a nadie para entrar al reino y que cuando hay arrepentimiento, ni siquiera el peor pecado mantendrá fuera al pecador. Dando respuesta a la pregunta que sus oponentes se habían negado antes a contestar, Jesús dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Decir que vino Juan en camino de justicia fue decir no solo que su ministerio era de Dios, sino que él era un hombre piadoso. Juan fue un hombre justo y lleno del Espíritu, a quien Dios había enviado a preparar el camino para su Hijo. Entonces el Señor les advirtió, y no le creísteis. Los dirigentes judíos habían sido escépticos de Juan desde el principio, habiendo enviado un grupo de sacerdotes y levitas para que lo cuestionaran, tal como aparece en Primera de Juan del 19 al 25. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3, del 7 al 9. Concluyendo, Jesús expresó, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ellos no creyeron el mensaje de Juan cuando lo oyeron, ni le creyeron cuando vieron las vidas transformadas de los publicanos y las rameras que habían creído. No se convencerían ni por la verdad del mensaje, ni por su poder para transformar pecadores. Oyeron el mensaje del anunciador del rey y el mensaje del rey mismo, pero no escucharon ni creyeron. Habían sido testigos del poder de Juan y del poder de Cristo, pero no se conmovieron. Tenían endurecido el corazón. Sobre estos asuntos, Jesús había expuesto en más de una ocasión a las críticas de los fariseos y los sumos sacerdotes.
Dejó que las prostitutas y los pecadores se acercaran a él. Se sentó a la mesa con ellos y con muchos publicanos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come junto con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Y Jesús mismo respondió: no son los sanos quienes necesitan al médico, sino los enfermos. De hecho, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9 del 10 al 13. En esta parábola Jesús nos habla sobre el juicio. Los pecadores arrepentidos de las faltas más viles entrarán al cielo, pero no los religiosos hipócritas. Esta parábola mantiene, como toda la palabra de Dios, su vigencia. ¿Acaso estaremos nosotros en algunas ocasiones como estos hipócritas religiosos que cuidamos más las apariencias que nuestra esencia como hijos de Dios? ¿Será que somos cristianos para estar solamente en un culto dentro de una iglesia? Cristo nos ha ordenado tener conciencia social. Jesús compara nuestro trato a quienes están en desgracia, enfermos, presos, con nuestro trato hacia Él. No debemos permitir que el caminar cristiano sea un asunto tan espiritual que se desligue del servicio a la humanidad. Reflexionemos y miremos por dentro en una introspección espiritual. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Tenemos que reconocer nuestra tendencia de decir una cosa y hacer otra. La verdad es que nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Jesús está invitándonos a tener vidas íntegras en las cuales nuestros hechos cumplan con la voluntad del Padre. El problema de los hipócritas religiosos es que al fin son incrédulos, porque mantienen una relación formal u hostil con nuestro Creador, pues solo atienden las apariencias y no el estado de su corazón. Esta es la fuente de la hipocresía religiosa, la muerte espiritual, un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del poder del Espíritu Santo, porque los hipócritas religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Mateos 23, del 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los hipócritas religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Mateo 23, del 5 al 12. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Le gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. Jesús acusa a escriba y fariseo, y es muy fuerte esto, en Mateo 23. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es por eso que Pablo describe el evangelismo como el ministerio de la reconciliación. Así lo vemos en 2 de Corintios 5:18. Estamos llamando a las personas a ser reconciliadas con Dios por la obra sustitutiva de Jesucristo en nombre de los pecadores. 2 de Corintios 5:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Gloria a Dios. Y como siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y entonces les invito a que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no les rechazo, Juan 6:37. También dice la palabra de Dios: porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de entregarle tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Muchas gracias, será hasta la próxima vez. Bendiciones.